antisocial es uno de los que más me gusta a mí tocar en estos temas, ya que nosotros utilizamos mal el término. Muchas veces le decimos a una persona que es antisocial por el simple hecho de no quererse relacionar con otras personas, pero el término correcto en este caso sería asocial. El término antisocial se especifica para las personas que vulneran los derechos de los demás. Estas personas no respetan las reglas. Estas personas también tienen dominante inatención y principalmente lo que les decía de no respetar las reglas, no respetar las leyes, no respetar los derechos de los demás. Eso es un trastorno de personalidad antisocial. Para nosotros poder clasificar a una persona con un trastorno de personalidad antisocial, nosotros tenemos que ver, igual como hemos estado viendo anteriormente, los criterios diagnósticos. Vamos a verlos puntualmente, cada uno de estos. Veamos. Para poder nosotros diagnosticar un trastorno de personalidad antisocial, este tiene que haber tenido desde antes de los 15 años de edad indicadores de lo que ya les comentaba, de la vulneración de los derechos de los demás. Esto también se representa, ya lo vamos a ver, con el maltrato a animales y todas esas cuestiones. Ya lo vamos a ver puntuales. Bueno, vamos a irnos textualmente al libro, lo que nos dice de los criterios diagnósticos. Dice por acá lo que ya les comentaba, que se produce desde antes de los 15 años de edad y que se manifiesta por 3 o más. Anteriormente veíamos que eran 4 o 5 y ahora vamos a ver que 3 o más de los siguientes hechos. Veamos. Incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales, que se manifiesta por actuaciones repetidas que son motivo de detención. Estas personas no específicamente van a ser detenidas, pero las acciones que realizan tienen motivo de detención, o sea, son bastante graves. Veamos otro más. Dice que es el engaño, que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafa para provecho o placer personal. Creo que este nos queda bastante claro. Impulsividad o fracaso para planear con antelación. Bueno, estas personas cuando planean o quieren tomar una decisión, la toman en el momento, no es una decisión reflexiva, no es algo normalmente planeado. Esas decisiones las van tomando según el momento y sin premeditación. Veamos qué más nos dice por acá. Nos dice que la irritabilidad y agresividad que se manifiesta por peleas o agresiones físicas repetidas. Otro, el número 5, desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás. Esta persona realiza hechos, por ejemplo, de la conducción temeraria sin importarle su seguridad ni la seguridad de los demás tampoco. También nos dice irresponsabilidad constante que se manifiesta por la incapacidad repetida de mantener un comportamiento laboral coherente o cumplir con las obligaciones económicas. Normalmente, una persona con un trastorno de personalidad antisocial se encuentran desempleadas o si tienen un empleo no cumplen con sus obligaciones, sino que estas personas son de aquellas irresponsables que llegan tarde, que si no quieren no van a trabajar, no cumplen las reglas, no cumplen las órdenes, no respetan la jerarquía. Entonces regularmente nosotros las vamos a encontrar desempleadas. Claro, si esta persona no tiene, puede llegar a tener un cierto tratamiento, pero eso ya lo vamos a hablar después. Vamos a ver, dice ausencia de remordimiento que se manifiesta con indiferencia o racionalización del hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien. Estas personas no tienen remordimiento. Estas personas cometen un hecho
Y eso es lo único. No pasa nada, no le queda aquel, como decimos nosotros, aquel pesar por sus hechos, no. Estas personas no pasa eso. Veamos, en la parte B nos dice, el individuo tiene como mínimo 18 años. Para nosotros diagnosticarlo en sí, tiene que tener el paciente, la persona, más de 18 años, pero tiene que haber cumplido de los que les mencioné anteriormente, desde antes de los 15 años para nosotros poder diagnosticar este trastorno de personalidad. Vamos a ver, el criterio diagnóstico C. Existe evidencia de la presencia de un trastorno de la conducta con inicio antes de los 15 años, lo que les mencionaba, y el del comportamiento antisocial no se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia o de un trastorno bipolar. Tenemos que tener en cuenta siempre esto que nos menciona acá, de que las situaciones y la forma de actuar de la persona no se deba en sí cuando se esté dando el curso de otro trastorno. Veamos por acá algo bastante importante de que tenemos que fijarnos mucho de que este trastorno tiene un curso crónico, que significa que esto no es revertible, esto sí se va a seguir dando y se va como a impregnar en la persona y puede tomar menos evidente o remitir con la edad. Entre más esto se agudiza entre la adolescencia y la edad adulta joven. Ahí es donde tiene su mayor énfasis este trastorno. Ya al pasar los años, según lo que nos muestran las evidencias, son que van disminuyendo los síntomas. Y no puede ser diagnosticada, como ya les decía, antes de los 18 años. De los factores de riesgo, nosotros para una persona antisocial es más común en personas de primer grado que en personas en general. En los familiares biológicos de las mujeres con trastorno tienden a ser mayor el riesgo de los familiares biológicos de los hombres con el trastorno. O sea, que si nosotros tenemos, por ejemplo, María y Juan tienen un niño, pero María padece de un trastorno, es más probable que el hijo de María tenga y padezca un trastorno, por ejemplo en este caso el antisocial, que en todo caso fuera la misma pareja, pero el que sufriera el trastorno fuera Juan. Entonces es más prevalente cuando su descendencia del trastorno viene de una mujer. Veamos qué nos dice por acá. En algún miembro con trastorno de personalidad antisocial, los varones suelen desarrollar más a menudo este trastorno y algún trastorno por consumo de sustancias, mientras que las mujeres padecen más frecuente un trastorno de síntomas somáticos. Puede tener, como ya mencionábamos anteriormente, se puede diagnosticar más de un trastorno. Claramente, si nosotros estamos seguros de los síntomas, si nosotros hemos tomado en cuenta los diagnósticos diferenciales para poder indicar el que más se asimila a la situación de nuestro paciente, aquí nos dice de que si una mujer desarrolla este trastorno, puede tener adicionalmente a padecer un trastorno somático. Y en el cambio de padecer y pensar en que tiene algún dolor, algún padecimiento, una enfermedad. Y en el caso de los hombres, un trastorno de sustancias, por ejemplo, el consumo de alcohol y todas estas cuestiones.
Vamos a ver. Nos habla de la cultura. Siempre es muy importante que nosotros tomemos en cuenta la cultura en cualquier trastorno, ya que nosotros podemos diagnosticar el trastorno antisocial equivocadamente, dejándonos llevar en sí por los síntomas, si no valoramos la cultura, ya que puede estar haciéndolo como supervivencia y está realizando estas acciones por motivo de protección. Entonces es muy importante, siempre lo voy a recordar en todos los videos, el hecho de trabajar la historia clínica. Y el diagnóstico diferencial nos dice que es los trastornos por consumo de sustancias. Dice que el comportamiento antisocial en un adulto se asocia con un trastorno por consumo de sustancias. Si los actos, lo que ya decíamos, por ejemplo, la conducción temeraria, si esta se debe en sí en un episodio por consumo de sustancias, no lo vamos a catalogar como un trastorno de personalidad antisocial en sí, pero